A primera hora por Luna TV, canal 25. Muchísimas gracias por estar en sintonía con nosotros, como siempre. Recordarles que se pueden suscribir en nuestros canales de YouTube, Luna TV en vivo, Luna TV, canal 25. Todas nuestras redes sociales, nuestras plataformas están ahí y seguirán ahí para que usted vaya, se suscriba, le dé a seguir, le dé a la campanita y se mantenga al tanto de todo lo que acontece a nivel nacional e internacional. Nuestra página web www.lunatv.do. Puede descargar nuestra aplicación para que la tenga en su celular y pueda ver toda la programación de Luna TV donde sea que usted se encuentre. Esa es la facilidad que nos ha dado la tecnología, el internet, poder darle seguimiento a todas las informaciones a través de Luna TV. Como siempre, el día de hoy con muchas informaciones. Iniciamos un mes el más caluroso, dicen que será. Imagínese usted si en estos meses de verano ha sido intenso este calor. Pues el mes de septiembre, según los pronósticos, será uno de los más calurosos. Y usted se pudo dar cuenta porque en estos días, bueno, el domingo específicamente, saliendo del mes de agosto, fue uno de los días más calurosos, increíble. Así que tómelo con calma, hidrátese, porque lamentablemente cuando la gente se sulfura, pueden darle hasta un infarto. Hay que tomarlo variado, porque si nos enfrentamos a todas las situaciones del día a día y a veces pues nos tomamos la situación a pecho, las consecuencias podrían ser graves. Así que tómelo con calma, salga de su casa revestido de paciencia, porque hay que cuidar a veces a los que andan en los demás vehículos y los motoristas, por ejemplo, cuidar a los otros para poder entonces llegar sanos y salvos a casa. Como siempre, el día de hoy, muchas informaciones. Seguimos hablando sobre el tema de la joven en Villa González. Han dado detalles sobre el interrogatorio y hemos escuchado a diferentes personalidades hablar sobre el tema. El ex procurador de la República, Domínguez Brito, hemos escuchado a la fiscal del Distrito Nacional, Rosalba Ramos. Recientemente, pues la Procuraduría, Eugeni Berenice, dio la información y dándole seguimiento a la divulgación de este video, que no importó la advertencia de la Procuraduría y sigue rodando y está en páginas todavía, revictimizando a esta joven. Y más adelante le voy a hablar específicamente sobre algunas cosas que ella ha dicho en esto de los interrogatorios, porque usted sabe que luego de esa exposición, me imagino que ni siquiera va a querer salir a la calle y todo este tema, además de las declaraciones de algunos que han salido por ahí, una entrevista que le hicieron a uno de los acusados antes de entregarse, porque aquí hay muchos que toman estos temas para buscar view y like, no les importa, porque aquí la empatía se fue a pique. Aquí vemos cómo la sociedad está cada día más deteriorada, gente que no tiene ni tolerancia ni empatía, no le importa lo que le pase al otro, no se pone en el zapato del otro, pensando si eso le sucediese a su hija, a su madre, a su esposa, o en el caso de las mujeres, pues nosotras mismas nos ponemos en ese lugar de que nos pasara en algún momento. Y uno pide a Dios que libre a uno vernos en este tipo de situación y tener que enfrentar algo tan difícil como esto. Pero hay gente que no le importa nada, siendo que sea para su beneficio, para llamar la atención, son capaces de lo que sea. Una sociedad totalmente desgastada es lo que vemos, personas que se burlan de este tipo de situaciones y cada día más usted se da cuenta, pero se supone que estamos avanzando como ciudadanos, estamos para atrás todos los días. Pero más adelante escucharemos declaraciones de los abogados de los imputados, que repito,
una profesión bastante difícil porque aunque todo el mundo necesita defensa, el más grande ladrón, el más grande narcotraficante o asesino necesita defensa, es difícil usted escuchar cómo tienen que buscar ciertos argumentos para defender a este tipo de personas y querer justificar lo que está mal hecho. Pero vamos a ver algunos de los titulares para el día de hoy. Iniciamos como siempre con el periódico Diario Libre y algunas de las informaciones que tenemos por aquí. En la mayoría de los periódicos está el ministro de Turismo, David Collado, estuvo inaugurando esta parte en la zona colonial. Los edificios coloniales tienen nuevas caras. El ministro estuvo por allá, se restauraron 15 fachadas de edificios que son patrimonio como parte de la intervención que se realiza en la ciudad colonial, que hace tiempo se estaba esperando que se culminara y el mismo ministro hizo una advertencia, como lo ha hecho en otros lugares. Hablamos de obras en malecones y demás, que dan una fecha a los contratistas, pasa la fecha y David Collado pues le da su advertencia. Así pasó entonces también con estos trabajos que se están realizando en la zona colonial. El presidente resalta la conectividad aérea que se ha logrado en la República Dominicana. Dice que es el segundo país con mayor conexión en Latinoamérica y señaló el crecimiento de 365% de asientos en líneas locales y proyecta que el impacto económico sea de 15,000 millones de pesos. En la semanal, el presidente, como siempre, dando informaciones, respondiendo, a veces exponiéndose de más, porque cuando una gente tiene que dar la cara tanto o hablar tanto, en una de esas se le va la guagua. Y cuando se repite una misma historia, a veces se cambia. Pero ayer no se enfocó tanto en la oposición porque hay temas centrales de los que fue cuestionado. El tema de la Junta Central Electoral, el mismo caso o los casos de violación, tanto en Villa González como en San Francisco de Macorís, que dictaron prisión preventiva a jóvenes que violaron a una norteamericana. Aquí hablamos sobre este tema, José de Isla dio la información en primicia y ya pues ayer le dictaron prisión preventiva. El presidente se refirió a esto y también otros temas como nombramientos, en el caso de Zorrilla Osuna, que ya luego de tanto esperar, el señor lo designaron en desarrollo fronterizo. Ahí escuché algunos diciendo que se preparen a los PRMistas que están para ese lado porque los van a desvincular a todos, porque Zorrilla Osuna va a tener que cumplir con su cuota de los nombramientos, que el presupuesto tal vez no es tan grande como otras instituciones, porque eso es lo que estamos acostumbrados aquí. A mí me nombran y es para beneficiar a mis compañeritos, no importa si esté preparado para estar en algún cargo, eso no tiene 4,000 millones, 3,000 millones de pesos al año, pero eso, hay instituciones que manejan eso y mucho más. Pero ya tiene su cargo, él tenía fe, Zorrilla Osuna fue uno de los que no perdió la fe de que lo nombraran y a cada rato usted lo escuchaba, yo sé que el presidente me va a nombrar ya, a 3 años casi, le dieron su nombramiento y ahí a las pocas personas que pueda nombrar se los va a llevar para ese lado, para la frontera. Otro de los temas que se ha conversado bastante en estos días ha sido la exdiputada del PRM, Rosamalia Pilarte, que la Suprema Corte ratificó su sentencia a 5 años de prisión. Sigue la expectativa sobre el posible apresamiento, porque siempre viene esta apelación o llevarla precisamente a la Suprema Corte, es lo que se esperaba. Ratificaron su condena y aunque ella está buscando que no la manden para Rafey, eso es lo que ella busca para ahora. Acusada de lavado de activos, al parecer es la única involucrada en este caso, porque se preguntan
Y es también esta parte de la declaración jurada que no coincide con los años que ella declaró y los millones que subieron en tan poco tiempo. Y también eso formó parte de la investigación y muchos se cuestionan, pero ven acá, solamente fue la exdiputada. ¿Dónde están las otras personas involucradas? Al esposo que también lo investigaron por el caso y eso se quedó ahí. Aunque las investigaciones siguen, pero la única condenada hasta el momento ha sido la exdiputada Rosa Pilarte de La Vega. Matan a otro vinculado en el caso de David Ortiz. En estos días hemos visto muchas personas que han perdido la vida, las ejecuciones, como dicen, enfrentamientos con la Policía Nacional. En Herrera unos muertos, algunos delincuentes también. Y la violencia ha incrementado. No importa que todos los lunes yo esté escuchando la misma historia que nos dan aquí, cuando le dan seguimiento a este plan de seguridad, siempre el mismo guión, que redujo la delincuencia o los robos o la violencia, la criminalidad. Pero a diario vemos casos como este. Hay sectores en la capital que en estos meses han estado muy calientes y los atracos al 2x1 y hablando de enfrentamientos con agentes de la policía y que también se fue entre la pata de los caballos, uno de los implicados en este caso de David Ortiz. Aparte de todo esto, les mencioné, fue un caso específicamente en Herrera. La Policía Nacional estaba dando detalles y otras situaciones que se dieron este fin de semana y en estos días pues la policía ha dado algunos detalles específicos. Decomisos al microtráfico superan toneladas mensual. Aquí en la República Dominicana escuchamos todos los días que decomisaron un cargamento de marihuana o de cocaína, drogas por todos lados. Y aquí siempre mencionamos que ¿dónde están los dueños de toda esa droga? Y si están decomisando es porque aquí hay mucha. Aquí hay bastante y todos los días es la misma información que decomisan. Y estamos hablando entonces de que superan la tonelada mensual. O sea que este es el canal perfecto. La República Dominicana en el mismo centro, en el Caribe, llegan aquí o la mandan para los Estados Unidos o llega de Colombia. Si eso lo sé yo, las autoridades saben cómo se maneja el tema de la droga en nuestro país, de cómo llega, quiénes son los verdaderos dueños, pero al final siempre se habla de decomiso, de que la queman y el tema se queda ahí. Y siempre viven alabando el trabajo que están realizando de toda esa droga incautada en la República Dominicana. Vamos a pasar ahora a otro de los periódicos que tenemos para el día de hoy y ver las demás informaciones. Vamos a ver el Listín Diario. Como le dije, David Collado es el centro de las mayorías de las informaciones. El turismo superó los traumas del COVID y de la guerra. Cuando el presidente Abinader llegó al poder, el tema central era el COVID-19. Y luego de esto, 4 años después, o todavía hemos escuchado que el gobierno tuvo que enfrentar una pandemia, que la guerra de Ucrania y Rusia y lo demás. En el caso del turismo, que fue una de las cosas que se vio más afectadas con el COVID-19, no se podía viajar, la cuarentena y demás, pero en la República Dominicana se superó bastante rápido, porque iniciaron las actividades también del entretenimiento, uno de los países que comenzó a realizar conciertos después que salimos un poco del peligro, y por supuesto los viajes y los turistas o los visitantes que han llegado a la República Dominicana después de superar la pandemia, por así decirlo,
porque ya el COVID es endémico. Muchas personas le han dado COVID en estos días, dicen que es una gripecita y como la mayoría estamos vacunados, pues ya el miedo, el susto que teníamos en ese momento ha pasado. Salvajes y cobardes. Así llamó el presidente Luis Abinader a estos hombres, dice que no son hombres, salvajes y cobardes, los implicados en estos casos de violación. Mencioné el caso de San Francisco de Macorís y también, por supuesto, el más reciente en Villa González. El presidente fue cuestionado y como todos, o supongo yo que todos estamos pidiendo, que caiga todo el peso de la ley a estas personas que cometieron este delito. Ya uno de los casos tiene prisión preventiva y mañana se espera el conocimiento de medida de coerción a estos 6 jóvenes que por ahora están apresados porque la policía anda detrás de otra persona que supuestamente está implicada en este caso. Emplean dominicanos en lugar de haitianos en tiendas chinas. Un problema que ha tenido el comercio chino en la República Dominicana en estos últimos meses. Se le ha tirado migración y han sacado a muchísimos haitianos ilegales trabajando en tiendas chinas. Y la advertencia estaba hace mucho tiempo que esto no solamente para los chinos, sino también para los dominicanos, que viven muchísimos empresarios quejándose de que se llevaron a mi empleado y que tuve que pagar 10,000, 12,000 pesos para poder liberarlos. Pero ¿quién es el malo en esta situación? Porque usted sabe que si tiene un ilegal trabajando en algún momento, pues migración va a pasar por ahí. La advertencia está hecha para todo el que emplea a un ilegal, no solamente en la República Dominicana, porque se supone que las leyes son para todos. Después no se ande quejando que ha tenido que gastar muchísimo dinero. Y esos empleadores también deberían sufrir las consecuencias, porque es que no se puede. Asimismo, como una aquí pide a cada rato que se cumpla con la ley de migración, que continúen las deportaciones y demás, pues a los que están fallando también deben existir esas sanciones. Pero como aquí no hay régimen de consecuencia, vamos a seguir escuchando la misma historia por mucho tiempo. Que un haitiano lo deportaron, que pagó su dinero y que volvió para... En estos días hablamos de Punta Cana. Lo llevaron para la frontera y pasó varios días de travesía, pero volvió igualito para su trabajo en Punta Cana. Y se burlan entonces, y no solamente ellos, los ilegales se burlan, también los dueños de esos negocios o de esos hoteles se burlan de las autoridades. Y cuando usted ve que un dominicano también es cómplice de todo lo que está sucediendo, no nos podemos quejar. Pedimos que se cumpla la ley, pero somos los primeros en violarla. Así no vamos para ningún lado. Pedimos un Bukele, pero que llegue y ponga las reglas y las normas que hasta ahora ha impuesto en El Salvador, y ahí vamos a estarnos quejando. Entonces, no podemos vivir de esta doble moral, que pedimos una cosa, pero si llega, las quejas están al 2 por 1. Vamos a pasar ahora al periódico Panorama y ver alguna de las informaciones que tiene el periódico para el día de hoy. La República Dominicana ya es un hub logístico, afirma el gobierno. El Banco Central proyecta crecimiento del 3% en 2025 y hasta un 5% para el 2026. Como siempre hablamos de nuestra economía, se proyecta un crecimiento. La economía siempre está creciendo en la República Dominicana. Y como yo digo, aunque usted no lo perciba, aunque yo no lo perciba, pero según el Banco Central, y cada vez que escuchamos al presidente Luis Abinader, que da esos datos, nuestra economía crece.
pero los problemas de los ciudadanos en temas económicos son peores cada vez. No se percibe ese crecimiento económico que dicen tener la República Dominicana. Javier Hubiera lanza aspiraciones a la dirección política de la Fuerza del Pueblo. El también comunicador, pues, ha lanzado ya sus aspiraciones. Sigue la Fuerza del Pueblo buscando quienes lo van a dirigir. Recientemente aquí en Santiago vimos cómo se manejaron estos votos y demás, y quienes van a dirigir este partido, la Fuerza del Pueblo, que según Leonel Fernández está en el puesto número 1 ahora mismo. Superó al partido oficialista, al PRM. Es lo que dice una encuesta que yo no sé cuál fue, pero Leonel la vio y él está convencido en que esa encuesta es totalmente verídica. El PLD por su lado también cree que en el 2026 será pues la mayor fuerza política en el país, dicen ellos. Pero el PRM está en el puesto número 1. Ahí está, quítate tú para ponerme yo. ¿Quién está en el puesto número 1 ahora mismo? De los 3 partidos principales en la República Dominicana. Está el debate, el tú me dices y yo te digo, porque eso nunca va a pasar. Una oposición bastante, la veo como pasiva. Hablan del precio del pollo porque se toma un tema, ahora es el PLD que está con el precio del pollo, que dice que se está vendiendo a 100. Hace tiempo que estamos hablando de que el pollo en lugares se está vendiendo a 100 pesos, pero el PLD ha retomado este tema. Después viene la Fuerza del Pueblo con otra denuncia, pero se quedan solo ahí, porque aquí hay muchísimas instituciones y movimientos que van a la Procuraduría y someten gente. ¿Y por qué la oposición no somete gente? Yo me pregunto. ¿O será que no les conviene? Asimismo, como denuncia los casos de corrupción, que se armen su expediente si ellos están conscientes de que hay irregularidades en diferentes instituciones, porque no van a la Procuraduría. ¿Por qué será? Me voy a hacer yo la que no sé por qué la oposición no va a poner esas querellas a la Procuraduría General de la República. Abinader pide todo el peso de la ley a imputados en casos de abuso sexual en Villa González y San Francisco de Macorís. El presidente expresó ayer su indignación en la semanal en estos 2 casos recientes que involucran a una joven de 21 años y a una menor de edad. Pidió sanciones ejemplares para los responsables, eso es lo que todo el mundo está pidiendo, sanciones. Según lo que dijo Francisco Domínguez Brito, que lo pude escuchar ayer, una pena ejemplar de hasta 20 años de edad es lo que se espera. Aunque hay muchísimas hipótesis, la justicia debe actuar, deben hacer las investigaciones del lugar, ojalá y no se ve entorpecida por ciertas cosas, porque ese es un problema que muchos tenemos, a veces la desconfianza, como se maneja en otros casos. Vemos los ejemplos de que a veces la justicia es a según de quién se trate, y por eso muchos tenemos la duda de que una investigación se haga de la mejor manera o que sea todo limpio, y que esperamos una justicia así independiente y una condena ejemplar para los responsables en estos casos. Pero yo siempre digo que tengo fe y esperanza de que puedan hacer su trabajo lo mejor posible. Ojalá. Otro de los titulares que tiene por aquí, que ayer también se habló en la semanal: Amazon Air Cargo iniciará operaciones con 7 vuelos semanales a la República Dominicana. Esto se anunció hace unos días y ayer también el presidente reafirmó un logro para la República Dominicana de esos viajes directamente de Amazon a nuestro país, y serán entonces 7 vuelos semanales.
a la República Dominicana. Observatorio de Pucamaima advierte sobre la emergencia en salud mental en la República Dominicana. Una situación que preocupa bastante, o por lo menos a mí me preocupa bastante, ver el desgaste en la salud mental de nuestro país. Muchísimas personas, vi también un análisis que hicieron de un % muy alto de personas en nuestro país que sufre de ansiedad. Muchísima gente sufriendo de ansiedad o de depresión y tal vez o no se dan cuenta o lo dejan pasar, y muchos de ellos que no tienen para ir a un psicólogo o a un psiquiatra. Eso es lo peor de todo, que parece que es un lujo asistir a un hospital o a una clínica a recibir estos servicios que tanto se necesita, porque en nuestro país hay muchísima gente. Aquí hablamos de un 20% de personas con problemas de salud mental, y yo digo, eso es porque no se ha analizado bien o las estadísticas que tienen fue con una muestra, un % de los dominicanos, que si se pusieran de verdad a investigar, este % sería mucho más alto y muy preocupante. Pero como aquí hay muchas personas que se toman la vida así calmada, tranquila, pero la mayoría pasando por situaciones difíciles, muchos problemas de salud mental en la República Dominicana. Y repito, ningún gobierno le ha importado, se ha dedicado a sentarse, a analizar un proyecto que pueda beneficiar a nuestro país. Porque lamentablemente a veces nuestros gobernantes, nuestros legisladores están enfocados en otra cosa, totalmente alejada de la realidad. Y si usted no tiene su mente sana, olvídese. La mente es lo principal para usted poder llevar el día a día, porque si no, no vale de nada que usted quiera llevar una vida saludable, que el gimnasio y demás. Si su mente no está en sintonía con su cuerpo, no estamos en nada. Ojalá y este proyecto que llegó hace unas semanas al Congreso se analice y se pueda aprobar en esta legislatura. Aunque ahora los congresistas están en otros proyectos y analizando otras cosas, esperando la aprobación del Código Laboral, que hay un debate ahí con los empresarios, pero deben enfocarse en temas esenciales y que la República Dominicana necesita que se resuelvan. Es una deuda social, definitivamente, el prestarle atención a la salud mental en nuestro país, que cada día se desgasta más. Usted se da cuenta de todos los hechos que tenemos que hablar a diario aquí. Personas que se quitan la vida, le quitan la vida a sus hijos, a sus padres, a sus esposas, violaciones. Y una persona que cometa un hecho como este, que no está bien de su cabeza. Ojalá y los congresistas se pongan para eso y busquen otras alternativas. Escuché al exministro de Salud, el senador Santiago, Daniel Rivera, hablar sobre las condiciones de vida a esos psicólogos, porque si usted va a mandar un psicólogo o un psiquiatra, por ejemplo, para el sur, debe tener un buen sueldo, porque si tiene que llevarse a toda su familia a vivir para allá, pues debe ganar bien, debe tener cómo mantener a su familia y un buen lugar para vivir. Entonces también son esas condiciones, o incentivar a mucha gente que tal vez quisiera estudiar psicología, pero no lo hace porque dicen, bueno, lamentablemente yo estudiando esto no voy a sobrevivir, o no están las oportunidades. Usted ve que en otras áreas de la medicina hay muchísimos médicos, cardiólogos, por ejemplo, cirujanos y demás, pediatras, ginecólogos, pero si hablamos de esos psicólogos o psiquiatras, a veces dicen, no voy a estudiar eso, no me voy a dedicar específicamente a esta rama porque tal vez no me conviene. Incentivar es parte de, porque no es fácil tampoco. Vamos a terminar con el periódico Hoy,
y ver entonces algunas de las informaciones que tiene para el día de hoy. Y en el plano internacional todavía seguimos hablando de Nicolás Maduro, que muchos le llaman presidente de Venezuela, pero ese señor se impuso ahí y seguirá ahí, aunque últimamente los Estados Unidos tienen los ojos puestos en Maduro. 8 barcos militares con 1.200 misiles norteamericanos apuntan hacia Venezuela, y en estos días vimos cómo Maduro, muy enérgico, estaba retando a los Estados Unidos, y después que llegaron esos barcos y demás, el señor como que se bajó un poco y salieron muchísimos, él sacó su tropa para defenderse. Ahí todos salieron porque él fue a mostrar el ejército venezolano. Pero él sabe muy bien la situación que vive este país, y porque Maduro habla todos los días casi. Él y Diosdado Cabello, usted lo escucha hablando casi todos los días. ¿Qué escuché? La verdad es que hay gente que tiene problemas, sí. Escuché a la hija de Diosdado Cabello decir que ella sabe que Dios es venezolano y que es chavista. O sea, yo no sé qué tiene un grupo de personas en Venezuela en esa cabeza. Lo primero, apoyando a este señor y el grupito, porque en todos los lados hay gente que se beneficia. Cuando usted ve esa rueda de prensa llena de gente y que viven celebrándole todos los chistes a Maduro, que parece, yo no sé, que es un circo lo que monta, gente que se benefician de su régimen, uno no se puede sorprender. Cuando eran las elecciones, yo recuerdo que hubo varios enfrentamientos y varias personalidades, actores y cantantes, que los venezolanos que están fuera de este país los estaban cuestionando y le decían, bueno, ellos son contratados por Nicolás Maduro, o sea que van a apoyar a este señor, y por eso no nos podemos sorprender de la cantidad de personas que siguen a este dictador, se le podría hasta llamar. Entonces, ahora las payasadas que dice tanto él como su grupito, usted dice, pero ¿qué será lo que tienen en la cabeza? Que Dios es chavista. Chavista ahora Dios. Pero bueno, el señor en su rueda de prensa está hablando sobre la agresión de los Estados Unidos a Venezuela. Ahora ese es el temor de lo que pueda suceder, que pusieron una valla gigante en la frontera de Venezuela con Colombia, con esta recompensa que está dando los Estados Unidos por Nicolás Maduro. La situación se intensifica y vamos a ver si ya de verdad Venezuela va a salir de este hombre. Ojalá. Participación Ciudadana solicita a la Junta Central Electoral poner fin a la impunidad electoral. Ayer hablamos sobre esta advertencia de la Junta Central Electoral. Más adelante escucharemos a varios congresistas, porque ahora ellos están tirando unos con otros, que la fuerza del pueblo por las vallas de Omar Fernández. El presidente respondió que no solamente esta alerta fue para el PRM y sus presidenciables, que la mayoría de ellos andan haciendo campaña. Y en el caso del PLD, a cada rato vemos a Danilo en una actividad política. Entonces, la advertencia es para todos, pero como yo dije ayer, ¿y dónde están las sanciones? Porque ¿de qué me vale a mí mandar un papel o poner una advertencia que no pueden hacer actividades proselitistas y yo sigo en lo mismo y no pasa nada? Entonces, ¿para qué gastan tinta mandando advertencias si al final no van a hacer nada? Salimos de un año electoral, señores, y a pocos meses de terminar las elecciones, el presidente Abinader se reunió con los presidenciables del PRM, como dándole la voz de alerta de que hagan lo que a ustedes les dé la gana. Y ni hablar de los partidos de oposición. Entonces no sirve de nada, Junta Central Electoral, que usted me mande una cartita si de verdad no hay sanciones concretas para esos partidos. No estamos en campaña, por Dios. ¿Cuál es el desespero? Lo que están es gastando dinero
que yo quisiera saber y me voy a hacer la tonta de dónde que sacan tanto dinero para campaña cuando no estamos en un año ni siquiera electoral. ¿De dónde será? ¿Le van a aflojar unos millones a los diferentes candidatos de lo que le dan al partido para que se pongan a hacer campaña? Yo no lo creo. Así que a la Junta que se ponga también a hacer su trabajo. Y ahí todo el mundo opinando que la advertencia, que acatan la advertencia, porque saben que le están haciendo mal. Pero si eso comenzó desde el partido oficialista, usted dice, ¿y para qué le digo a la oposición si los primeros son ellos que andan en su proselitismo a destiempo? En lo que va de año, la República Dominicana ha deportado a 250,000 haitianos en condición migratoria irregular. Según los datos que está dando Migración, más de 250,000 haitianos indocumentados. Yo quisiera también que me den los otros numeritos. De esos más de 250,000, ¿cuántos retornaron a la República Dominicana? Porque como me dan unos datos, tienen que darme los otros. Porque no es una sorpresa para nadie cómo es que se maneja el tema de migración. Una cosa que nunca se va a acabar. Porque el mismo Lee Ballester, cuando llegó a ese puesto, dijo que conocía el macuteo y que se iba a acabar con eso. Y pregunta usted, ¿cuántos videos hemos visto de haitianos pasándole dinerito a los militares en la frontera? La misma situación. Y cuando hablamos de personas que lo quitan de un puesto y lo mandan para la frontera premiándolos, porque con el negocio que hay, son unos cuartos que se llevan ellos con ese mismo macuteo que tienen en la frontera. El problema seguirá igual, como siempre digo, si no existe un régimen de consecuencia, que ellos no queden con el gusto de seguir haciendo lo mismo siempre. Señores, vamos a una breve pausa comercial y enseguida continuamos con más a primera hora. A continuación, a primera hora con Roberto Tineo y Jaycee Díaz.